Ya, tal. Ya, doctor, buenas tardes. Nos dijo que hagamos un poco eh, de la tuberculosis. Seguir. Por favor, la siguiente, Fabricio. Somos Laura Fernández Natalia y Fabricio Salvatierra. Definición. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica y prevenible y curable, que es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que afecta mayormente a grupos socialmente vulnerables, como son personas con VIH en especial y en áreas de pobreza. Se tienen definiciones como la infección tuberculosa y la enfermedad tuberculosa. La infección es cuando entra en contacto por primera vez con la persona sana, lo que nosotros conocíamos anteriormente como primo infección, y la enfermedad tuberculosa es cuando ya el sistema inmunológico no controla la infección y empieza a multiplicarse el bacilo, lo que nosotros conocíamos como tuberculosis primaria. El programa de tuberculosis de Bolivia, que es de 2016 al 2020, tenía como objetivos disminuir la mortalidad y morbilidad de la tuberculosis, reducir la transmisión del Mycobacterium en la comunidad y evitar la drogoresistencia. Tenía como metas detectar el 90% de los sintomáticos respiratorios, el 88% de los casos de tuberculosis pulmonar y curar y terminar el tratamiento al menos en el 85% de los casos nuevos detectados, curar y terminar el tratamiento en al menos el 75% de los que tenían tuberculosis resistente a la rifampicina o multidrogoresistente. Otras definiciones son tuberculosis presuntiva, que se refiere a un paciente que presenta síntomas o signos sugestivos de la tuberculosis. Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado es aquel paciente que tiene una muestra biológica positiva, que puede ser por baciloscopía, cultivo o prueba molecular. Y los casos de tuberculosis clínicamente diagnosticados son en los que se ha diagnosticado la tuberculosis por el médico y ha decidido empezar tratamiento y pedir exámenes complementarios. Se tienen varias clasificaciones según su localización, pueden ser en pulmonar, las que se encuentran en el parénquima pulmonar o en el árbol traqueobronquial, y extrapulmonar, que son los que se encuentran fuera de los pulmones, en los demás órganos. Según el tratamiento, pueden ser pacientes nuevos y pacientes previamente tratados. Se pueden clasificar igual con la condición de si presentan VIH, se clasifican en pacientes de tuberculosis y VIH confirmados los dos. Pacientes de tuberculosis sin VIH son los que tienen la prueba de VIH negativa. Pacientes con tuberculosis y estado de VIH desconocido, que son los que no se ha detectado en el VIH, no saben si tienen. Se pueden distribuir los casos del total de los de tuberculosis. El 95% se presenta en 15 años o mayores de 15 años. De estos 95%, el 80% son pulmonares y el 20% extrapulmonares. Y de los pulmonares, el 65% son bacteriológicamente confirmados y el 15% clínicamente diagnosticados. Y del otro 5% se presenta en menores de 15 años, que el 85% es pulmonar, el 15% es extrapulmonar. Y del pulmonar, el 17% es bacteriológicamente confirmado y el 68% clínicamente diagnosticado. Los cuadros clínicos pueden ser generales y específicos. Los generales, hiporexia, anorexia, astenia, adinamia, fiebre, diaforesis nocturna y malestar en general. Y en los específicos de la pulmonar son tos, expectoración por más de 15 días, expectoración hemoptoica, hemoptisis, disnea, y de los extrapulmonares se presentan los síntomas dependiendo de dónde se localizan. Ahorita vamos a decir de los urogenitales. Los renales es más frecuente en adolescentes y se presentan con disuria, hematuria, proteinuria, piuria y abactenuria. Y en los genitales femeninos
Hay dolor abdominal, amenorrea, masa tumoral abdominal, ascitis y en el sexo masculino nódulos focalizados en el escroto, dolor escrotal, dolor suprapúbico, masa testicular y linfadenopatías regionales. La forma de transmisión es de persona a persona por aerosol y la transmisión también depende de la concentración de bacilos que haya, de la poca ventilación e iluminación y el grado de cercanía y el tiempo de que la persona sana ha estado con la persona enferma infectada. El diagnóstico, esto para recordar, se puede hacer para la tuberculosis pulmonar por baciloscopía, cultivos por medios sólidos y medios líquidos, biología molecular, que es el GeneXpert, pruebas de sensibilidad y resistencia, estudios complementarios como radiografía, tomografía y estudios anatomopatológicos. En la baciloscopía negativa cuando no hay ningún VAR, 1 a 9 cuando ya se considera positivo, positivo una cruz cuando hay de 10 a 99 en 100 campos, 2 cruces cuando hay 1 a 10 en 50 campos y 3 cruces cuando hay más de 10 en 20 campos. El cultivo contaminado, negativos cuando hay después de 60 días de incubación, sin desarrollo después de 65, el número de colonias, de 1 a 19 contables, una cruz de 20 a 100 colonias, 2 cruces más de 100 colonias y 3 cruces cuando son incontables. Y para la tuberculosis extrapulmonar se pide igual dependiendo del lugar donde estén. En la tuberculosis renal se pide examen general de orina, ecografía renal, cultivo de micobacterias en orina. Ya. Para el tratamiento de la tuberculosis vamos a tener lo que son los medicamentos de primera línea, que según el programa de tuberculosis en Sucre maneja la isoniazida, que son tabletas de 100 miligramos, la dosis diaria es de 5 miligramos y la máxima de 300. Todos estos medicamentos, excepto la streptomicina, que son vía oral, la streptomicina es intramuscular, tenemos la rifampicina isoniazida, el etambutol de 400 miligramos, su dosis diaria es de 15 miligramos, la piracinamida de 25 miligramos, la streptomicina de 15 miligramos, y la rifampicina en suspensión de 10 a 15 miligramos kilo de peso. Para el tratamiento de tuberculosis sensible, vamos a tener dos fases, la fase intensiva y la fase de continuación. Entonces vamos a tener 2 meses, tenemos que dar la rifampicina, el etambutol, la piracinamida y la isoniazida. Y 4 meses, solo la rifampicina y la isoniazida. Las indicaciones van a ser en casos nuevos de tuberculosis extrapulmonar y en pacientes previamente tratados. La administración es diaria, una sola toma, y el tratamiento es directamente observador. Se tiene que tomar de lunes a sábado, el domingo es de descanso. En casos especiales para el tratamiento está indicado en embarazadas, lactancia, recién nacidos, ancianos y personas, las mujeres que toman anticonceptivos con 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Lo mismo, 4 meses tenemos que dar de isoniazida y rifampicina. La conducta a seguir es que si la mujer está en tratamiento, puede seguir dando de lactar, no hay ningún problema. En los recién nacidos deben seguir el mismo tratamiento del adulto, ajustándose las dosis de kilo peso, y es más frecuente la toxicidad en los recién nacidos. En mujeres que toman anticonceptivos, la rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas y por lo tanto disminuye la eficacia de las mismas. Una mujer que ingiere anticonceptivos debe utilizar otros métodos de anticoncepción mientras utilice la rifampicina, como es el condón, tanto para el hombre como para la mujer. También tenemos los casos especiales para la diabetes mellitus, pacientes con VIH. Es el mismo esquema de tratamiento, 2 meses y 4 meses, que es continuos. Tenemos para la meningitis, tuberculosis osteoarticular, silicosis, hepatitis crónica, insuficiencia renal crónica. El programa de tuberculosis nos indica todas estas tablas y cómo se deben utilizar. Para la tuberculosis infantil, cabe recalcar que
Los niños o las niñas tienen que pesar 25 kilos para que sea la dosis del adulto. Menos de 25 kilos, vamos a ajustar las dosis kilo de peso con isoniazida, rifampicina, ya sea en suspensión o rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Estas dosis, la rifampicina en suspensión, que es en frasco, viene en jarabe, es de 60 ml o 5 ml, 100 miligramos, y las tomas son por vía oral. Para los medicamentos de segunda línea, los vamos a dividir en tres grupos, el grupo A, B y C. Para el grupo A, el más importante es la levofloxacina, que se va a utilizar más adelante, les digo. Viene en presentación de tabletas de 500 miligramos, la dosificación es 1 gramo por día y su vía de administración es vía oral. Del grupo B, el más importante que se usa es la canamicina, que viene en frasco o ampolla de 1 gramo. La dosificación es 15 miligramos kilogramo día, máximo 1 gramo, y su administración es intravenosa o intramuscular. Para el grupo C, vamos a tener lo que es la etionamida, que viene en tabletas de 200 miligramos, 250 miligramos, su administración es 15 miligramos kilogramo día y su administración es vía oral. Tenemos el grupo D, aparte que va a ser el D1, que es la piracinamida, con su sigla Z. ...500 miligramos, 400 miligramos y 100 miligramos. Todas estas tabletas se administran por vía oral, menos la D3, que es el imipenem, más la cilastalina, que viene en un frasco de ampolla de 1 miligramo, y su dosificación es 1000 miligramos cada 12 horas. Para la tuberculosis resistente, vamos a tener igual una fase intensiva y una fase de continuación. Como les decía, la canamicina se da por 6 meses, o la levofloxacina, o los medicamentos que pertenecen al grupo B. Para la continuación, igual, se va a dar durante 12 meses la levofloxacina, y se toman 360 dosis. Las indicaciones para la tuberculosis resistente es en casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y en pacientes previamente tratados con drogas antituberculosas. La administración es de lunes a domingo. Aquí cambia. A pesar de que la tuberculosis es resistente, es curable, según el programa de tuberculosis. Para el tratamiento para RAFA, que es reacción adversa a los fármacos antituberculosis, vamos a tener distintos medicamentos, tanto para lo que es el RAFA de isoniazida, vamos a tener que dar 2 meses de rifampicina, etambutol, piracinamida y la levofloxacina. Los otros 7 meses vamos a dar lo que es rifampicina, etambutol durante 9 meses. Igual, lo mismo para el RAFA de rifampicina, vamos a tener que dar lo que son 2 meses de isoniazida, piracinamida, etambutol y la levofloxacina. Si nos damos cuenta, la levofloxacina aumenta en vez de los medicamentos que están provocando el RAFA. La medicación solo varía en la rifampicina, que se da 12 meses. Epidemiología. A nivel mundial, la tuberculosis afectó a 10 millones de habitantes, siendo 5.6 millones de hombres y 3.2 millones de mujeres y 1.2 millones de niños. En Bolivia, en el año 2017, se registraron 6.538 personas enfermas de tuberculosis. Su disminución anual estaba dentro del 1.5, pero según los pronósticos y estadísticas del programa de tuberculosis, se aceleró estos últimos años en 4.5% para el 2020. Estos son los cuadros. Chuquisaca actualmente presentó el 2017 sin casos, 5, y la tasa de incidencia fue muy baja porque tenemos una indicación de 17%. Aquí podemos ver todos los departamentos, y lo que nos interesa es Chuquisaca, que en el 2017 solo ha registrado 293 personas con tuberculosis. En el departamento de Chuquisaca, desde enero hasta junio del 2021, se registraron 98 casos positivos para tuberculosis, los cuales 72 fueron de tuberculosis pulmonar, 26 de tuberculosis extrapulmonar.
De estos 26, 3 casos han presentado tuberculosis geniturinaria y 23 presentaron tuberculosis a nivel dorsolumbar. Según el porcentaje de casos nuevos y recaídas por tuberculosis en todas sus formas, Chuquisaca representa el 3.2 a nivel de Bolivia. Cabe recalcar que en la tuberculosis geniturinaria, según los datos que maneja el programa de tuberculosis, es que anualmente se presentan 1 a 3 casos de tuberculosis geniturinaria. Eso sería. Fuente, ¿de dónde han sacado? Todo esto hemos sacado del manual de programa de tuberculosis, de lepra y tuberculosis, doctor, que actualmente está vigente desde el 2017. No lo han vuelto a actualizar. Muy bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Ahora vamos a ir a las preguntas. Este tema que lo están publicando ahora, entonces, por favor, lo van a subir al eCampus y me lo van a mandar al grupo de WhatsApp que tienen ustedes, porque eso va a entrar a examen, por favor, ¿ya? Entonces, manden, igual, Noelia, el tema de VIH que hicieron el otro día, mandan al grupo de WhatsApp y al eCampus, ¿ok? Está bien, doctor. Sí, doctor. Bueno, a ver, vamos a terminar nuestra clase y vamos a comentar este asunto, pero tienen que poner la fuente, ¿ya? En una diapositiva al final ponen bibliografía o fuente tal, tal, tal cosa. Con eso agregado me lo mandan, ¿ok? Sí, doctor. Con sus nombres para que yo tome en cuenta. Está muy bien, está muy bien. Bien, entonces, a ver, terminaremos nuestro tema. Tarda un poquito. Yo creo que hasta casi todo dicho, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado en la cuestión de sintomatología, el diagnóstico y prácticamente el tratamiento ya sus compañeros ya les han dado con todo detalle. En realidad el tratamiento lo maneja el programa de tuberculosis. Eso maneja algún médico responsable en cada centro. Antes, por ejemplo, en urología podíamos nosotros manejar y bien. Como es habitual, siempre se nos corta, pero vamos a volver a compartir la pantalla. Entonces les decía que hemos visto la mayor parte de este tema. Algunos detalles nomás ya nos quedan por afinar. Ojalá que no se corte, por favor. Entonces, pues, aquí. Complicada después la cibernética. Es muy linda, pero cuando se corta nos deja en la lona. Tíos tirados y nadie sabe para dónde agarrar. Entonces, muy bien. A ver, por favor, ya, listo. Entonces habíamos estado hablando del diagnóstico, de la sintomatología, ya habíamos detallado. Bueno, el diagnóstico en realidad hay que hacer primero un diagnóstico clínico de la tuberculosis. Mientras no se tenga el diagnóstico confirmatorio,
no se puede empezar tratamiento, por lo menos hasta que yo sé, esa era la norma. Entonces, el diagnóstico de sospecha que uno tiene de tuberculosis, ¿ya? El diagnóstico de sospecha se hace por, en primer lugar, los antecedentes epidemiológicos. Es muy importante eso. Con quién vive, quién está enfermo de tuberculosis en su familia, en su comunidad o en la zona donde vive. De los antecedentes epidemiológicos. Segundo, las modificaciones radiológicas del aparato neural son muy importantes para el diagnóstico. Las modificaciones radiológicas y la leucocituria persistente en la orina. Entonces, con esos tres parámetros uno puede hacer un diagnóstico de sospecha, simplemente de sospecha. Y hay que ir a confirmar con un cultivo para BAR, es decir, ácido alcohol resistente. Entonces, cuando tenemos sospecha, cuando estamos estudiando a un paciente, lo primero que le pedimos es un examen de orina, y lo que llama la atención en el examen de orina, aparte de la triada de Colombino que está marcada ahí, es la presencia de alteraciones muy importantes en la orina, pero sin la presencia de bacterias, ¿ya? Eso es lo que a uno le llama la atención. Entonces, a ver, ¿dónde está? Bacteriuria, no hay bacterias. La triada de Colombino, que es clásica de muchos años, que siempre se ha hablado, es que en la orina vamos a encontrar piuria, en orina ácida y sin bacterias, ¿ven? Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene toda la sintomatología, los antecedentes epidemiológicos y las modificaciones radiológicas, uno puede ya pensar en esto. Pero de entrada, el paciente viene y que tiene cistitis o que está orinando muchísimo, que ha perdido peso, etc. Entonces, el primer golpe es el examen de orina. Y ahí van a encontrar piocitos, van a encontrar una orina ácida. No se olviden que los bacilos comunes inespecíficos subsisten en orina alcalina, no en ácida. En cambio, el bacilo de coca es bacilo ácido alcohol resistente, entonces orina ácida y sin bacterias, al margen de leucocituria persistente, ¿no es cierto? Una leucocituria importante, microhematuria, que es lo que a uno le llama la atención. Entonces, frente a esto, uno tiene que estar atento y decir, bueno, algo raro está pasando. Tanta sintomatología y no hay bacterias, entonces es posible que haya una tuberculosis. Entonces, ahí se puede hacer incluso un análisis retrospectivo del paciente y decir, bueno, cuáles son sus antecedentes epidemiológicos, los síntomas tan importantes y este examen de orina. Entonces uno ya puede estar pensando en que se trata de una tuberculosis. El diagnóstico de certeza que corrobora es el cultivo en bar, como les ha mostrado hace un momento su compañero, ya el cultivo para bar que se hace y que se hace una lectura a los 20, 40 y 60 días. Es a veces bien difícil encontrar el bacilo, pero ¿cómo corroboramos y confirmamos el diagnóstico? Con un cultivo o con una biopsia. Hemos entrado a la vejiga con una cistoscopía, hemos encontrado úlceras, tomamos una biopsia y ahí encuentran las características propias de la tuberculosis. A nivel sanguíneo, pues probable que el paciente sea anémico, esté disproteinémico, ¿no es cierto? Porque son pacientes depauperados, muchos son desnutridos, mal alimentados, con un sobreesfuerzo físico. Bueno, siempre de ley hay que hacerles una placa de tórax. Si estamos sospechando una tuberculosis, hay que buscar si todavía hay un foco pulmonar. Es posible que lo encontremos. ¿Ya? Después, el diagnóstico, pero así bien cabal e imagenológico, lo da el urograma excretor. Entonces, el urograma excretor vamos a pedir primero una placa simple de árbol urinario, donde podemos encontrar calcificaciones renales de los uréteres, disminución de la silueta renal del lado afectado, incluso cálculos renales, porque los riñones ya están obstruidos, están dilatados y pueden formarse cálculos en el riñón.
Ya estamos de vuelta otra vez, como siempre, esta cosa, el internet a veces, y por las fiestas patrias deben estarse comunicando como chiflados, entonces volveremos a lo que estábamos. Eso es pérdida de tiempo, pues. Ustedes tienen clase a las 7, ese es el problema, pero bueno, vamos a apurarnos. Les decía que el examen, pero imagenológico, que les da, pero los detalles bien cabales es el urograma excretor. No así la ecografía. Pueden pedir una ecografía, pueden encontrar un riñón dilatado, pueden encontrar un riñón disminuido de tamaño, irregular, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso no les va a dar el diagnóstico de tuberculosis. Una tomografía tampoco, pero un urograma excretor sí, y fíjense ustedes, ya hemos hablado de la placa simple, y aquí vamos a ver lo que es la placa contrastada. Zonas de calcificación en toda esta área, el riñón está calcificado. Cuando el riñón se calcifica totalmente, se elimina prácticamente, se aísla y muchas veces el riñón se queda así, no necesita uno hacer nefrectomía ni nada por el estilo. Ese riñón calcificado totalmente también se llama riñón mastix. El riñón mastix. Bien. Y fíjense en estas imágenes que son ya de contraste, van a ver, aquí por ejemplo, falta el cáliz superior, amputación de cálices. Segundo, dilatación de cálices. ¿Vean? Aquí, fíjense, aquí hay una caverna. Miren cómo el contraste se ha diseminado todito esto. Ya es una caverna. Le falta esa porción, ya el riñón ya está destruido en su polo superior. Entonces, ¿qué encontramos en un urograma excretor? Deformación, dilatación calicial, distensión del parénquima, es como esas cavernas que han visto acá, y cuando son múltiples, ya le dan un aspecto como si el riñón estuviera apolillado. Cavernas, ya, a veces el riñón ya está anulado, no excreta. Dilataciones ureterales, sobre todo si hay estenosis uretrovesical, y vejiga pequeña, retraída e irregular. Aquí pueden ver ustedes una tuberculosis urinaria donde hay un apolillamiento. Fíjense aquí, eso es lo que les estoy diciendo. Hay un apolillamiento acá, vean, del cáliz inferior, está desaparecido. Otra cosa, y bueno, y este uréter está algo dilatado, pero fíjense otro detalle. La vejiga pequeñita, una vejiga retraída. Esta es la vejiga esclerorretráctil de Siebert, así se llama. Y hay un signo que no tengo en fotografía, creo, pero se los dibujo en este momento, que se llama el signo de Constantinesco, así, Constantinesco. Son signos muy antiguos, ¿no? Que los urólogos antiguos y todos los médicos sabían, y bueno, ahora hay que saber también qué es el signo de Constantinesco. Es una asimetría de la vejiga por rigidez del uréter. Si ustedes tienen un riñón acá, el uréter tiene esta forma, S itálica, ¿no es cierto? Y aquí está la vejiga pequeñita, como esta que están viendo. El otro riñón, de pronto, el uréter no es así, sino es así rígido. ¿Ven? Está mal dibujado, voy a volver a dibujar. Este está normal. Este es un riñón irregular y tiene un uréter rígido. Entonces la vejiga pequeña está jalada por este uréter retraído y se vuelve asimétrica. Si ustedes la parten en dos mentalmente, no es simétrica. Esta asimetría vesical por rigidez del uréter se llama el signo de Constantinesco. Otra vez se los escribo. Bien. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un riñón totalmente dilatado. El derecho, fíjense cómo está este riñón. Completamente dilatado por la tuberculosis. Fíjense otras imágenes.
Por ejemplo, a ver, perdón. Este cáliz está totalmente destruido. ¿Vean? Lo mismo aquí está dilatado el cáliz inferior. Y a este lado, donde está la flecha indicando, hay una estenosis infundibular, quiere decir estenosis del cáliz, de la desembocadura del cáliz en la pelvis. Aquí, ven, esto está totalmente cerrado. Y por eso este cáliz está dilatado. Miren ustedes esta gran cavidad en el cáliz inferior del riñón izquierdo. ¿La ven, no es cierto? ¿Sí o no? Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, bueno. Aquí está la cavidad, ¿ven? Ya, nos apuraremos un poquito. Ah, aquí está, miren, esta es una rigidez del uréter, ¿vean? Miren, ese uréter parece un palo, ya no tiene la curvatura que debería tener. Esto debería ser así. Es un uréter rígido y que además, aquí fíjense, tiene pequeñas estenosis. Cuando tiene muchas estenosis, entonces se dice que es un uréter arrosariado. Pues parecen arrosariado, porque parecen las cuentas de un rosario. Bien, creo que con eso hacen el diagnóstico. Se puede pedir una tomografía, obviamente. Cuando hay duda dónde está la obstrucción, el urólogo ya puede acudir a la pilografía ascendente. Hacemos un radiorenograma para ver qué función todavía le queda a ese riñón. No se olviden que cada riñón lleva el 50% de la función. Si un riñón que tenga menos del 10%, quiere decir que es un riñón totalmente destruido, que ya no tiene función. La cistoscopia también la hacemos para determinar lesiones vesicales y además, sobre todo, para tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Pero eso ya hacemos los urólogos. Lo que tienen que hacer ustedes como médicos generales es, lo primero, la obligación que tienen ustedes es de sospechar el diagnóstico. Ver un examen de orina raro, pedir una ecografía y ver que el riñón está maltratado y pedir un urograma excretor. Yo creo que con eso cumplen su misión, supuestamente, y lógicamente pedir un cultivo para VAR, hecho el diagnóstico, al plan de tuberculosis y al urólogo para ver si tiene que resolver algún problema de forma quirúrgica. Ahora, ahí tienen, por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí los meatos tienen la forma de un hoyo de golf. Cuando no se ve, esto está en rojo, en hoyo de golf. Ahí. Es un uréter, es un meato rígido, ya no tiene esa complacencia, esa flexibilidad, ya no funciona, digamos, como válvula, como debería funcionar. Entonces, aquí se produce también reflujo y el riñón termina de destruirse. Entonces, ahí están, por ejemplo, esta lesión que ven aquí son bulles, miren, son vesículas que están en la vejiga, que son propias de la tuberculosis. Aquí, en cambio, ven una úlcera enorme en la vejiga. Estas son vistas cistoscópicas de una tuberculosis. Bien, diagnóstico diferencial con cualquier proceso infeccioso inflamatorio que afecte sobre todo la vejiga. Son pacientes que orinan 50 veces al día, eso no es normal. Cistitis, ahora si es el epididimo, una epididimitis inespecífica también hay que sospechar, no se olvide. Bien. Y lógicamente las complicaciones a nivel renal puede terminar en absceso perinefrítico, en absceso perirenal, litiasis renal y cuando afectan ambos riñones, nefaria. El absceso perinefrítico de la tuberculosis es un absceso frío. No es como el absceso perirenal, un absceso inespecífico, donde está la tetradacielo, todo lo como calor y rubor. No, aquí es frío, aparece una masa, lo único que se ve es una masa que se palpa y que por ecografía se diagnostica que hay un absceso. Este es un absceso tuberculoso. ¿Sí? Hace poco hemos drenado un absceso enfisematoso, probablemente que se trate de una tuberculosis.
Les voy a mandar la fotografía, ahorita no la quiero buscar porque si no vamos a tardar mucho y tienen clase ya enseguida. Tenemos 5 minutos. ¿Qué hora es, por favor? 18:57. Dos a la vez han hablado. ¿Cuánto dijeron? ¿Qué hora dijeron? Y 57, doctor, 2 minutitos más. Ya. Bueno, listo. Y el tratamiento, lógicamente, es el tratamiento medicamentoso y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hacemos el tratamiento quirúrgico? Cuando hemos estabilizado las lesiones radiológicas, o sea, cuando terminamos el tratamiento médico. No hacer ninguna cirugía, corregir estenosis, etc. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen a medio tratamiento, probablemente en el transcurso del que queda del tratamiento aparezcan otras alteraciones. Entonces, si el riñón está muy dilatado, como hemos hecho alguna vez, lo único que hemos hecho es una nefrostomía por punción y hemos salvado el riñón hasta que se estabilicen las lesiones. Y ahí están los medicamentos que ya les ha mostrado. Son esquemas abreviados de 6 meses. Yo les cuento que antes el tratamiento duraba 2 años. Y aquí están los criterios de curación. Cuando uno dice el paciente está curado, cuando tiene abaciluria, leucocituria normal y una estabilización radiológica de las lesiones parenquimatosis y permeabilidad de la vía excretora. ¿Ven? Nefrectomía antes se hacía a todos los pacientes con tuberculosis. Hoy en día ya no. Si está auto excluido el riñón, es un riñón mastix y no trae ningún problema, hay que, a no ser que esté dilatado, que haga un absceso, que tenga calcio, que sea peligro de un brote infeccioso. Mientras tanto, ese riñón no se toca. Bien, hemos acelerado un poco la clase, pero creo que es lo más importante. No se olviden al WhatsApp del grupo de ustedes y a DECAMP subir los 2 trabajos, ¿bien? Y poner la fuente también es muy importante. Esto es para que puedan estudiar también ustedes esas diapositivas que han presentado sus compañeros. Si tienen alguna pregunta, bueno, les deseo un feliz descanso invernal. 2 semanas van a perderse del WhatsApp, del Zoom y de todos los demás. No se olviden mandar sus trabajos. Cuídense, estudien. Y alístense para seguir el año y concluirlo. Ya próximamente viene el segundo parcial. Trauma es nuestro próximo tema. Vayan preparándose 2 semanas. Feliz vacaciones. Chao, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego.